Michael Burry está dando mucho de lo que hablar el último año, y es que, como hemos visto en este canal, está actualmente con posiciones en contra de Tesla y en contra de ARK Invest, y en posiciones a favor de una inflación estructural, la cual de momento se está materializando, como vemos en esta imagen, que supera el 5% en Estados Unidos, y también espera por lo tanto una subida de los tipos de interés para combatir esta potencial inflación. El inversor lleva mucho tiempo esperando una crisis similar a la de 1929 o a la del año 2000, a la crisis de las .com, por lo que en este vídeo he decidido recopilar mucha de la información que ha ido publicando el propio inversor, con la cual uno refuerza la idea de que venga una crisis inminente muy agresiva, y dos, también argumenta por qué tiene esas posiciones en su cartera actual. Antes de empezar, es importante que entiendas quién es Michael Burry y también por qué está haciendo estas apuestas bajistas contra el mercado. Por lo que aquí te he preparado un vídeo donde lo explico en resumen para que lo entiendas y así puedas entender y seguir mejor este vídeo que estás viendo ahora mismo. La cuestión es que a lo largo de la historia de la bolsa hemos vivido muchísimas crisis. Una bastante famosa es la crisis del año 2000, una crisis muy estudiada por Michael Burry y que él mismo compara con la situación actual. Es una crisis que llevó al Nasdaq desde los 4.500 puntos a casi 1.000 puntos en 2002, y desde entonces tuvo una rentabilidad negativa durante varios años. Él mismo ha publicado un informe del Wall Street Journal del 3 de marzo de 1999, donde se explica la situación de ese momento, una situación precrisis del año 2000, en la que se comenta que muchas compañías están sin beneficios y están teniendo crecimientos muy agresivos. Estas compañías son las denominadas compañías.com. Incluso muchas compañías que estaban en el sector pero que directamente no eran compañías tecnológicas se ponían después del nombre .com para que los inversores asociaran a esa empresa con el sector tecnológico de ese momento, que estaba en auge y que estaba teniendo tanta especulación. Como comento, eran empresas de mucho crecimiento, pero la mayoría no tenía beneficios por sus operaciones y obviamente no tenían beneficio neto positivo, ni tampoco generaban cash flow positivo, por lo que eran empresas no rentables. Además, muchas de ellas eran opacas y no presentaban informes anuales a la SEC y también otros informes requeridos por los inversores para poder analizar de manera correcta esas empresas y decidir de una manera racional si invertir en ellas o no. En esta imagen vemos cómo Michael Burry pone de ejemplo a la empresa que en ese día se llamaba FWEB, financialweb.com, una empresa que sufrió un gran boom en el año 2000 y posteriormente se fue deshinchando hasta quebrar un poco más tarde. Lo que nos dice Michael Burry es que actualmente puede suceder lo mismo con algunas compañías que se asemejan a las compañías de las .com en el momento actual, que ahora veremos. La cuestión es que, por ejemplo, esta empresa también se cambió el nombre a .com para que se asociara con este sector, para reflejar con mayor precisión el negocio principal de la compañía, algo que era falso. La compañía pasó de 8 a 27 en menos de un mes, y la propia empresa decía que eran una empresa.com y que no era tan solo un aspirante, sino que era una empresa.com real. En ese momento precrisis había algunas características que se asemejan mucho a la situación actual, como la euforia en IPOs, en salidas a bolsa. Aquí vemos un gráfico desde los años 60 y vemos el número de IPOs, de salidas a bolsa a nivel mensual. Vemos varios picos a lo largo de los años, pero destaca uno, y es el del año 2000, de la crisis de las .com, cuando muchas empresas decidieron salir a bolsa porque eran empresas.com, estaban viendo el hambre especulativo que tenían los inversores por este tipo de compañías y salían para recaudar el máximo dinero posible y para que hubiera una gran demanda por sus acciones y por lo tanto que subieran mucho en bolsa. Y así realmente pasaba, las acciones salían a cotizar y al cabo de 1 o 2 días se podían multiplicar por 2 o por 3 veces. Hay muchos casos en esos años. Actualmente también vemos una gran especulación o un gran auge en IPOs. Me explico, ya que en esa época había IPOs de empresas tecnológicas de ese momento, que eran las empresas.com, que se basaban en internet, y actualmente hay un gran auge por IPOs y un gran hambre por IPOs del sector tecnológico disruptor, que se ha visto muy beneficiado debido a la pandemia y al problema actual. Y por lo tanto, estas empresas han tenido mucho crecimiento y se asemejan mucho al año 2000, ya que son empresas, como digo, con mucho crecimiento exponencial, pero que muchas de ellas no son rentables, no tienen beneficios positivos y por lo tanto cotizan a múltiplos muy exagerados debido a que han tenido una gran demanda por sus acciones hasta llevarlas a niveles ridículos, como indica Michael Burry. Y por eso vemos que el pico actual
ya supera la época del año 2000 y es algo preocupante. Obviamente las empresas están decidiendo también salir a bolsa ya que ven que pueden recaudar mucho capital, igual que pasó en el año 2000. Entonces, otro gráfico muy revelador que indica o que señala Michael Burry es este, en el que vemos que compara el mercado alcista durante los 15 años hasta el año 2000 con el mercado alcista de los últimos 15 años hasta el momento actual. Destaca que hay una correlación del 94% entre el desempeño del Nasdaq 100 en cada uno de estos periodos. Es decir, que se comportan exactamente casi igual, tienen una correlación muy positiva. Y lo que nos quiere decir con esto Michael Burry es que si hubo una caída en el año 2000, si la correlación es tan elevada, puede pasar exactamente lo mismo a nivel actual. Esto también deriva a los famosos meme stocks, de los cuales también ha hablado mucho Michael Burry, como son GameStop, AMC, etc. Aquí tienes 16 de los más famosos. Todos se han multiplicado por al menos una vez en el último año. Y como digo, estas empresas están caracterizadas por tener básicamente los mismos números y múltiplos cotizados en bolsa. Aquí tenemos el ejemplo de Peloton, que como vemos tiene un grandísimo crecimiento en ventas, pero no tiene márgenes operativos positivos, tampoco tiene beneficio contable positivo ni cash flow positivo. Y aquí tenemos los múltiplos, tanto el PER como el Free Cash Flow, etc. Casi todos están a números de 3 cifras, como el PER o el Price Free Cash Flow. Incluso en 2021 se esperan negativos, ya que la empresa no generaría beneficios, por lo que son múltiplos que en un escenario normalizado serían muy descabellados, o al menos eso indica Michael Burry. Por cierto, espero que te esté gustando este vídeo. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a este canal de inversores privados, que ya somos más de 16.000. Y también recuerda que más adelante en el vídeo te voy a seguir mostrando argumentos por los cuales Michael Burry cree que puede venir una crisis inminente. El inversor también destaca ciertas características que se asemejan a la época de 1929, al crack de 1929, que vemos que fue un crash bursátil muy severo y el Dow Jones pasó de casi 400 a menos de 100. Y destaca algo muy curioso, que es el comportamiento de los medios de comunicación en estas épocas y los comunicados de los brokers. En esta imagen tenemos un recorte de un periódico de 1929, donde se indica que las caídas han llegado a su fin, y tenemos varias opiniones de brokers que dicen que el periodo de liquidación ya ha acabado, que las acciones están por debajo de sus valores intrínsecos y que es buen momento para comprar en definitiva. Y después, si lo comparamos con momentos actuales, tenemos a Goldman Sachs y JP Morgan actualmente diciendo que el rally va a continuar ya que la inflación es transitoria y que después de una corrección del 5% ya nos esperan más correcciones y que por lo tanto debemos buy into the dip, es decir, comprar en esas caídas. Obviamente todas estas opiniones se desvanecieron ya que en 1929 ocurrió el gran crash y también actualmente podría ocurrir lo mismo, y vemos que es una situación muy similar y que hay historias en la bolsa que siempre se repiten continuamente y podemos ver patrones. Michael Burry también indica que ahora hay una gran especulación con las opciones sobre acciones, derivados que tienen un apalancamiento intrínseco y que son activos peligrosos para, sobre todo, inversores más novatos o principiantes, como pueden ser las puts o las calls. Y esta época de gran especulación, en este caso en este derivado, se asemeja mucho a la especulación que hubo antes de la crisis de 1929. Y aquí tenemos la opinión, una cita de un estadístico llamado Leroy Pavey en noviembre de 1929. Ha sido evidente durante los últimos 6 meses que este país ha estado en una orgía de especulación con margen. Todos, chicos de ascensor, chicas escritoras, taxistas e incluso niños de la escuela lo disfrutaron. Y aquí quiero hacer un inciso, ya que cuando las crisis conllevan o tienen deuda, son mucho más peligrosas a nivel económico. Tienen un freno a nivel económico y el PIB se contrae bastante, como pasó en 2008. En cambio, en las crisis que no conllevan tanta deuda o que no tienen ese componente estructural como la época del año 2000, sí que cae la bolsa, pero la economía no se resiente tanto, no tiene ese impacto cadena que puede ejercer cuando hay una crisis de deuda, como también fue en 1929, debido a una gran especulación con margen, es decir, con deuda. Las opciones básicamente se usan, 1, como instrumento de apalancamiento y 2, como instrumento de cobertura. En los últimos meses hay una gran tendencia alcista en el uso de contratos de opciones sobre acciones. Vemos que en 2021 han superado los 38 millones de contratos al día. 9 de los 10 días de negociación de opciones de compra más activos de la historia han tenido lugar en 2021. De hecho, algunos inversores, como la inversora Brit Keller, comenta que todo el mundo está usando el apalancamiento y lo están usando porque puedes ganar mucho más dinero, y son instrumentos bastante complejos de entender
y de usar, y que también tienen ese apalancamiento intrínseco que puede provocar grandes pérdidas. Un gráfico esencial y muy importante también es el siguiente. El valor teórico promedio diario de las opciones de acciones individuales negociadas superó los 432.000 millones en comparación con los 404.000 millones de acciones. Es decir, que hay más actividad sobre los contratos de opciones sobre acciones que sobre las propias acciones individuales, por lo que es un problema potencial y veremos ahora qué es lo que puede pasar en la peor situación. Un ratio para medir estas opciones es el ratio put-call. Recordemos que las opciones put son para invertir en contra del mercado cuando compras una put, y cuando compras una call estás invirtiendo a favor en la tendencia alcista del mercado. Entonces, en esta imagen podemos ver como en 2019, 2020 hemos visto picos, que es cuando los contratos put aumentan, es decir, los contratos bajistas aumentan. Actualmente estamos en un mínimo de volatilidad, bastantes calls, y podríamos ver un gran repunte, como lo vimos en 2020, de opciones put en el mercado. Por eso es bueno ir monitoreando este ratio. Y es importante hablar entonces del margin debt, que es la deuda que tú tienes con tu broker. Hay mucha gente que está endeudada con su broker porque piden margen, piden apalancamiento, y eso no es negativo si lo puedes controlar y no significa o no representa un gran porcentaje de tu cartera. Aquí vemos que estamos en niveles históricos que solo se han alcanzado 2 veces en los últimos 25 años. En la burbuja tecnológica y en la burbuja inmobiliaria. Estamos hablando de un margen de 350.000 millones de dólares. Si siguen subiendo las acciones, ese margen obviamente va a ser positivo, todo el mundo va a estar contento, pero cuando empiece a bajar el mercado en algún momento, puede haber un gran colapso y un gran problema debido a ese apalancamiento y esa deuda. Y se puede producir un margin call, que se llama, que es básicamente cuando el valor de tus acciones cae por debajo de cierto nivel que te exige el broker como margen de seguridad, que es el margen de mantenimiento. En ese momento pueden ocurrir dos escenarios. Aquí tenemos un ejemplo. A la izquierda tenemos el margen y el equity, es decir, el equity sería nuestro patrimonio. Y vemos que tenemos una gran pérdida debido a que, por ejemplo, hay una corrección en bolsa. Y nuestro margen de mantenimiento es del 30%. Actualmente, con esas bajadas, nuestro equity es del 16,6%. Para solucionar el margin call, podemos hacer dos cosas. Pero la cuestión es conseguir otra vez ese margen del 30%. Podemos vender gran parte de las acciones y por lo tanto volver a ese margen normalizado del 30%, disminuir el margen y la deuda, o otro caso es añadir liquidez que tengamos fuera de nuestro broker y por lo tanto subir el equity, nuestro patrimonio, y volver a ese 30%. La cuestión es que si todo el mundo está tan endeudado y no tiene liquidez suficiente para poder llevar al margen otra vez al 30%, los brokers se van a ver obligados, ya que lo hacen a corto plazo, a realizar ese margin call con la venta de acciones de la cartera, así reduciendo posiciones de los inversores, vendiéndolas en el mercado para acumular un margen de mantenimiento más elevado. Si se diera este caso, se darían muchísimas ventas forzadas en el mercado que provocarían grandes correcciones y un círculo vicioso de caídas. Otro gráfico importante es ver el volumen de operaciones actuales en el Nasdaq. Actualmente el índice de volumen de operaciones del Nasdaq con respecto al NYSE de Nueva York se encuentra en un nivel histórico y es comparable al de 2000 y 2001. Y aquí también podemos ver un tuit de Michael Burry en el que indica que en 1929, 1973, 2000 y 2008 un mejor corto que cualquier otra empresa era el individuo que estaba comprando hasta el final. Y aquí os dejo con una cita de un comediante que era Will Rogers en 1929, la cual publicó también Michael Burry, que dice lo siguiente sobre la situación que se estaba viviendo en ese momento y que Michael Burry considera que se está viviendo ahora mismo. Hay una regla que funciona en cada calamidad, ya sea pestilencia, guerra de hambre, los ricos se hacen más ricos y los pobres se vuelven más pobres. Los pobres incluso ayudan a arreglarlo, pero como el señor Brisbane y yo le hemos estado diciendo constantemente, no apueste, tome todos sus ahorros y compre algunas buenas acciones y guárdelas hasta que suba, luego véndalas. Si no sube, no lo compre. Espero que te haya gustado este vídeo y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a la comunidad. Te dejo este vídeo para que lo veas a continuación y recuerda siempre invertir con cabeza.